Estimadas personas estudiantes, nos encontramos el día de hoy en un video práctica para la prueba nacional estandarizada en el componente o asignatura Estudios Sociales. Vamos a dar inicio con la lectura de la primera de las preguntas. Lea la siguiente información. Empezaba la Gran Guerra. En un principio fueron afectados 8 estados europeos: Alemania y Austria, Austro-Hungría por un lado, por el otro Rusia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Serbia y Montenegro. Todos sus instigadores estaban movidos por un interés de conquista, reconquista o preservación de lo conquistado. Los alemanes aspiraban al establecimiento de su dominio en el mundo. Austria, Hungría y Turquía aspiraban al dominio de los pueblos de los Balcanes. A su vez, Inglaterra estaba interesada en vencer los planes expansivos de Alemania y conquistar Turquía, Irán, las regiones de Mesopotamia y Palestina para la explotación del petróleo. César Ayala. A partir de la información anterior, ¿cuál es la causa de la Primera Guerra Mundial que se identifica? Entonces, en este contexto, recordar que todo suceso histórico tiene una serie de causas mediatas, inmediatas o también causas sociales, políticas, económicas, entre otras. En este caso en particular, vemos que el texto habla de la lucha, de la conquista, del enfrentamiento, del poderío, de la rivalidad que existía entre las distintas potencias de la época y que desencadenaron la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra se denominó a la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de la información anterior, ¿cuál es una causa de la Primera Guerra Mundial que se identifica? Vamos a leer las opciones. La opción A, la oportunidad de las naciones europeas de construir un nuevo mundo donde el sistema de alianzas funcionara. Los enormes intereses expansionistas de varias de las naciones europeas que hicieron explosión en la confrontación. Y la opción C, los intereses de las naciones del mundo por formar parte de las principales potencias. Recordar que la opción C, por ejemplo, no había un interés de las naciones del mundo por formar parte de las principales potencias. Sí, había un interés, por supuesto, de las que ya eran potencias de consolidarse, de preservar sus territorios o incluso, como dice en el texto, de reconquistar o mover a nuevos intereses de conquista. Por tanto, la opción C, como se plantea, la descartamos. No corresponde. La oportunidad de las naciones europeas de construir un nuevo mundo donde el sistema de alianzas funcionara. Bueno, no, esta no fue una causa de la Primera Guerra Mundial que funcionaran las alianzas. Eh, Específicamente, habían dos alianzas, más adelante lo vamos a analizar en otra pregunta. Habían dos alianzas que existían, alianzas secretas, algunas de ellas, y que hicieron explosión, que entraron en conflicto, como se demuestra acá en el texto. Por un lado estaba Alemania y Austria-Hungría, y por el otro estaban estas otras potencias. En este caso, como vemos, el texto habla de conquista, de reconquista, de preservar, de mantener lo conquistado, sus dominios. Vean acá el establecimiento de su dominio. Entonces, vean que habla de planes expansivos. El texto habla básicamente de eso. Por tanto, es una causa, recordar que una causa de la Primera Guerra Mundial fue los intereses expansionistas, imperialistas de las potencias europeas, tanto en el continente europeo, así como en África y Asia. Por tanto, la opción B sería la correcta: los enormes intereses expansionistas de varias de las naciones europeas que hicieron explosión, es decir, que estallaron en la confrontación en la Primera Guerra Mundial, que también recibe el nombre de Gran Guerra. Esa sería la respuesta correcta. Nosotros la seleccionamos y el sistema está programado con la respuesta correcta. Por tanto, vamos a dar enviar para verificar. Muy bien, correcto. Continuamos. Vamos a leer la pregunta 2. Recuerden que en esta lectura de cada una de las opciones de la pregunta y de las posibles respuestas, opciones, tenemos que leerlo con muchísima calma. Esto lo deben aplicar el día del examen. Leer con mucha calma siempre es fundamental para obtener una respuesta correcta, acertada. Vamos a
La pregunta número 2, lea la siguiente información. Por primera vez, o por lo menos a gran escala, se usaron gases tóxicos como armas masivas y fueron consagrados como armas químicas y biológicas, que iban desde el gas lacrimógeno hasta sustancias paralizantes como el gas mostaza y agentes letales como el fósgeno. El espacio aéreo, la profundidad del mar se consagraron como nuevos medios para la guerra, es decir, nació la aviación de guerra y los submarinos. César Ayala. A partir de la información anterior, ¿qué impacto tuvo la Primera Guerra Mundial en la vida de los soldados y la población civil? Entonces, vean que el texto habla del uso de armas que fueron sumamente dañinas para la humanidad y de armas novedosas también, porque se usaron armas químicas, biológicas, así como el espacio aéreo que anteriormente no se había utilizado con los aviones y también los submarinos que se crearon y que fueron claves en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Entonces, vamos a leer las opciones. Las armas con las que se innovó mostró el potencial de destrucción. Podría ser, porque vean que estas armas tuvieron un gran impacto sobre la población civil y sobre los soldados. La opción B, las principales potencias protegieron siempre a las mujeres y los niños de los daños físicos y psicológicos. Bueno, no, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial murieron más población civil que soldados, que militares. Por tanto, no es correcta la afirmación de la opción B porque no se protegieron de manera adecuada, siempre debido a la aviación, a los submarinos, a las armas novedosas, hubo un gran impacto en la población civil. La opción B la descartamos y vamos a la opción C. Las armas utilizadas no fueron novedosas, por lo que el nivel de bajas fue mínimo. Bueno, recordar que explicamos anteriormente que sí, que estas armas, muchas de ellas son novedosas, se aplicaron por primera vez o en sus primeras aplicaciones en esta Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra y que tuvieron desenlaces terribles para los soldados y para la población civil. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial fallecieron más de 13 a 15 millones de personas, un montón más de miles de millones quedaron mutilados, heridos, huérfanos y con daños psicológicos irreversibles. Entonces, la opción C, no porque el nivel de bajas fue mínimo, no es correcta. Y además las armas sí fueron novedosas. Por tanto, la opción C la descartamos y tendríamos que elegir la opción A. Las armas con las que se innovó mostró el potencial de destrucción altamente novedosas, innovadoras y que lamentablemente ocasionaron muchísimas pérdidas de vidas humanas, tanto en soldados como en población civil. Seleccionamos la opción A, que es la correcta, la enviamos, verificamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Vamos a leer la pregunta. Primero, lea la siguiente información. De 1870 a 1889 nacieron en Alemania 16 millones de niños. Casi todos fueron al ejército y cerca del 13% murió. Pero la mayor pérdida la sufrió la juventud nacida entre 1892 y 1895. Miles de alemanes regresaron inválidos a sus hogares, 44.657 perdieron una pierna, 20.827 una mano, 1.264 hombres perdieron ambas piernas, 136 hombres ambas manos, 2.547 alemanes perdieron la vista. Para finales de 1916 había perdido la vida más de 1 millón de soldados. Cifra distribuida así. En 1914, 241.000. En 1915, 434.000 y en 1916, 340.000. La mortalidad femenina fue significativa. Quiere decir que fue sobresaliente, importante a destacar. Pasó del 11,5% en 1916 al 30,4% en 1917. Es decir, en cuestión de un año subió 3 veces más. Y su causa principal fue el hambre y las enfermedades. Entonces vean que el texto nos habla, nos señala que la guerra tuvo un impacto tanto en la vida de los soldados porque
murió más de 1 millón de soldados, además de los que quedaron huérfanos, heridos, que perdieron una pierna, una extremidad, etc. Y un impacto también en la población femenina, que no necesariamente fue a la guerra, se quedó en sus hogares, asumiendo la jefatura del hogar, en las fábricas, en las empresas, liderando, aportando, pero que murieron por enfermedades o por el hambre. Entonces, vean que el texto nos habla de eso. Ahora sí, a partir de la información anterior, se evidencia que, vamos a leer las opciones. Opción A, la principal causa de muerte de las mujeres durante el desarrollo de la Gran Guerra fueron los combates en los campos de batalla. Bueno, no. Vean que la afirmación no es correcta porque se dice que la mortalidad femenina fue muy significativa, fue muy importante porque creció en cuestión de un año 3 veces más en porcentaje, pero su causa no fue en el campo de batalla, fue por el hambre y las enfermedades que se generaron, sí, obviamente a partir de la guerra, pero no en el campo de batalla. La opción B, solamente los soldados alemanes fueron víctimas en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. No, el texto nos habla un ejemplo de lo que sufrieron los soldados alemanes, pero no fueron los únicos. Recuerden que fue una guerra mundial y que la pelearon, como vimos en la pregunta 1, rusos, eh, pueblos de Serbia, de Turquía, de lo que fue el Imperio Otomano, entre otros. Entonces, por tanto, la opción B no es correcta porque no fueron los únicos soldados que murieron. Y debería ser la opción C la correcta. Vamos a leerla primero para verificar. Recordar que aunque estemos seguros siempre de que podría ser eventualmente la respuesta, no debemos seleccionarla y enviarla sin antes no leer con calma y verificar, hacer un análisis detallado que nos permita dar con la respuesta correcta y confirmar. Vamos con la opción C. La Primera Guerra Mundial afectó a los soldados y la población civil de los países implicados. Sí, el texto habla de, ejemplo, Alemania y posteriormente la mortalidad femenina en general y que sí tuvo una implicación muy importante, considerable, no solo en Alemania, sino en los principales países implicados en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. ¿Sería la opción C la correcta? Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Antes recordar que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada, en el componente o asignatura Estudios Sociales y Educación Cívica hay disponibles un curso, así como 70 ejercicios de práctica que elaboramos para que ustedes puedan prepararse de una mejor manera, enfrentar de una mejor manera la prueba nacional estandarizada en esos dos componentes o asignaturas. Acá abajo en la descripción del video me pueden sus encargados legales, padres, madres de familia, escribir si gustan adquirir alguna de las dos opciones disponibles para prepararse. Vamos a la pregunta número 4. Dice, observe el siguiente croquis de Europa antes de 1914. Vamos a observarlo, pero antes vamos a leer lo que nos están consultando. De acuerdo con la información anterior, entre las transformaciones geopolíticas de Europa después de la Primera Guerra Mundial se encuentran. Entonces vean que es un mapa antes de 1914 y en este caso es importante mencionar, vamos a minimizar que tenemos al imperio ruso, el imperio alemán, el austrohúngaro, entre otros más, y que es importante tomar en cuenta cómo varía que algunos países surgen, por ejemplo, acá surge una nueva nación independiente, entre otras más, posterior. Hay un cambio notable en el mapa, en las fronteras de Europa y de Asia también, después de la Primera Guerra Mundial, es decir, a partir de 1918, 19, 20, 21, que se consolida otras naciones. Vamos a leer las consultas, las posibles respuestas. Se consolida el poder de los imperios austrohúngaro y otomano, siendo las principales potencias de la época. Bueno, recordar que entre las transformaciones geopolíticas posteriores o después de la Primera Guerra Mundial,
Sucede que los imperios austrohúngaro y otomano no se consolidan, más bien desaparecen porque son dos de los grandes perdedores junto al imperio alemán de la Primera Guerra Mundial, e incluso el imperio austrohúngaro desaparece, el imperio otomano también desaparece y sus posesiones son repartidas entre los vencedores, sobre todo entre Francia, entre Gran Bretaña. Entonces descartamos la opción A. La opción B, que el imperio austrohúngaro desaparecen y sus lugares los ocupan territorios como Austria, como Hungría y se origina Finlandia. En este caso, la afirmación B es correcta porque sí, el imperio austrohúngaro desaparece y su lugar es ocupado por territorios como Austria, Hungría, entre otras más, y además se origina Finlandia, que lo pierde, el imperio ruso lo pierde y se origina Finlandia. Finlandia se origina específicamente en esta zona. Muy bien, vamos a continuar. Parece ser una posible respuesta, pero vamos a volver a leer y verificar la opción C, que no la hemos leído. Surge Yugoslavia, que agrupa los territorios de la península de los Balcanes y la Unión Soviética. Bueno, sí, surge Yugoslavia, que agrupa los territorios de la península de los Balcanes, pero no a la Unión Soviética. La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, una nueva nación que surge a partir del triunfo de la Revolución Rusa y su consolidación a partir de 1921-22, no forma parte de Yugoslavia, es una nación independiente, diferente, aparte de Yugoslavia. Por tanto, no es correcta la afirmación C. Sí lo era la afirmación B. La seleccionamos y la enviamos. Vamos a validar. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Lea la siguiente información. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza. Información de National Geographic. Información anterior identifica una causa de la Primera Guerra Mundial y tiene que ver con, vamos a observar, vean que se habla en el texto de las alianzas y de la desconfianza. Eso es lo que se habla. Entonces, esa causa tiene que ver con la existencia de alianzas militares secretas entre potencias europeas, por ejemplo, la Triple Entente y la Triple Alianza. Es correcta la afirmación A. Y es lo que se habla en el texto. Además, recordar que previo a la Primera Guerra Mundial, 1914, que inicia, o Gran Guerra, existían dos alianzas militares. Por un lado estaba la Triple Entente conformada por Francia, por Gran Bretaña y también por Rusia, mientras que la Triple Alianza estaba conformada, consolidada por Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y que fue una de las causas específicamente de la Primera Guerra Mundial y además que se menciona acá en el texto, entonces claramente debería ser la opción correcta, pero no vamos a seleccionarla todavía. Recordar que no hemos leído las opciones B y C y hay que confirmar. Vamos a leer la opción B. La consolidación de algunas potencias europeas como las principales potencias económicas de la época. Bueno, en este caso, no necesariamente el texto no habla de eso y tampoco algunas potencias europeas permitieron o tuvo que ver necesariamente con su consolidación como principales potencias económicas de la época. Sí habían claramente intereses imperialistas, expansionistas, que ya lo hemos repasado en preguntas anteriores, pero no tiene nada que ver el texto con la afirmación B. Y vamos a la opción C, el control imperialista del continente africano por parte de las principales potencias europeas. Sí, la opción C es una afirmación correcta, es decir, es una causa de la Primera Guerra Mundial, el control imperialista, la lucha, la disputa por conquistar, por mantener sus conquistas o por reconquistar regiones del continente africano, que fue repartido como un pastel por parte de las principales potencias europeas de la época, pero no es lo que se afirma en el texto, ya que se habla de una red de alianzas y que esto genera desconfianza. Por tanto, no es la afirmación correcta. Ven que hay que leer con muchísimo cuidado
el texto, porque a partir de, vean que nos dice, la información anterior identifica una causa. Entonces, es a partir de esta información que nosotros tenemos que identificar la causa. Por eso hay que leer con mucho cuidado tanto el texto como las respuestas. La opción A, la correcta, nosotros seleccionamos, enviamos y continuamos a la pregunta 6. Recordarles antes, si se están preparando para la prueba nacional estandarizada, en el componente o en los componentes estudios sociales, educación cívica, en esas dos asignaturas hay disponible en el canal un curso, así como ejercicios, 70 ejercicios de práctica que hemos elaborado para que ustedes se preparen de una muy buena manera al examen, reciban la explicación de cada uno de los temas y adicional puedan realizar los ejercicios. Hay dos opciones disponibles. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que sus encargados legales, padres, madres de familia, me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones. Vamos a la pregunta número 6. Lea la siguiente información. Se proclamaba la abolición de la propiedad privada de la tierra, que debía estar en manos del Estado o de las comunidades, quienes habrían de distribuirlas periódicamente entre quienes la trabajan. Mientras tanto, una marejada de furia campesina se extendía por todo el país. Quienes por años confiaron en el padrecito zar les haría justicia. Quienes por meses aguardaron al que el gobierno provisional les diera las tierras, habían decidido tomarlas y eran imparables. La otra revolución rusa. A partir de la información anterior se reconoce que entre las causas de la Revolución Rusa, una de las principales es lograr el acceso a las esferas de poder político. La opción B, el zar Nicolás II, era una de las mejores opciones políticas para lograr el acceso a la tierra. Y la opción C, el pueblo ruso luchaba por un acceso a la tierra, la cual estaban dispuestos a hacerlo por medio de la revolución. Okay. Vean que el texto entonces habla de la abolición de la propiedad privada, de quitar la propiedad privada al Estado, a los terratenientes, a los grupos poderosos y privilegiados de la sociedad que estaban relacionados y eran muy allegados con la nobleza, con la monarquía zarista, que eran las que controlaban el poder en Rusia previo a la revolución. Entonces, vean que el texto habla de eso, pero el pueblo entonces quería esto y quería tomar las tierras, por lo que habían luchado, que era una de las razones de su lucha. Entonces, a partir de la información anterior se reconoce que entre las causas de la Revolución Rusa, una de las principales es lograr el acceso a las esferas de poder político. Sí, el pueblo ruso, los bolcheviques, que fueron al final uno de los partidos políticos que logró a partir de octubre de 1917 el triunfo en la revolución, su consolidación en la revolución, sí querían el poder político, pero el texto no nos está hablando necesariamente de eso, sino del acceso a la propiedad privada de la tierra, de que el Estado controlara esa tierra y no la tuviera específicamente los grupos privilegiados de la sociedad. La opción B, el zar Nicolás II, era una de las mejores opciones políticas para lograr el acceso a la tierra, no, más bien la revolución iba en contra del zar, en contra de la monarquía, de sus aliados, y terminó por desencadenar el fin de la monarquía. La opción C debería ser la respuesta correcta. Vamos a leerla con muchísima calma antes de seleccionarla. El pueblo ruso luchaba por un acceso a la tierra, ¿sí? La cual estaban dispuestos a hacerlo por medio de la revolución, sí, exacto. El pueblo estaba cansado de sus condiciones de vida, de la miseria en la que convivían, que tenían que sobrevivir día a día, mientras grupos políticos y privilegiados de la sociedad contaban con mejores oportunidades. Entonces se levantaron en armas y dieron con la revolución, que bueno, más adelante vamos a ver también algunas consecuencias que tuvieron. Vamos a seleccionar la opción C, que es la respuesta correcta. La seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta número 7. Lea la siguiente información. La guerra que pesa sobre todo el pueblo, pero principalmente sobre las espaldas del mujik vuelto soldado y la tierra que ya han empezado a tomar por la libre los comités rurales. En la primera cuestión, la correlación de fuerzas es muy desfavorable al gobierno revolucionario, pues los aliados no quieren un armisticio.
y Rusia tiene que buscar un acuerdo unilateral con Alemania y Austria, la otra revolución rusa. A partir de la información anterior, se reconoce las condiciones previas existentes en Rusia y que facilitaron la consolidación de la monarquía zarista como el único régimen político. Bueno, no, más bien sucede lo contrario, que a partir de la Revolución Rusa y a partir de las condiciones existentes, previas existentes en Rusia, se da la revolución y se da el derrocamiento de la monarquía zarista, ya que el pueblo se cansa de los privilegios que tiene la monarquía, que tiene la nobleza, que tienen grupos allegados al poder y no lo consolidan, no creen que sea la mejor opción para consolidarse en el poder. Por tanto, la opción A la descartamos. La opción B, que desencadenaron su ingreso a la Primera Guerra Mundial en el bloque del eje. Bueno, en este caso, el texto no nos habla de que se diera o desencadenara su ingreso a la Primera Guerra Mundial, sino que nos dice que ya Rusia está en la Primera Guerra Mundial, que el pueblo es el que está sufriendo la guerra, está muriendo de hambre, está muriendo por las balas, por el hecho de la existencia de la guerra, lo mal preparado que estaban los soldados rusos para esa confrontación, y están sufriendo muchísimo el pueblo. Entonces no habla del ingreso de Rusia, de los soldados rusos a la Primera Guerra Mundial, y tampoco formaban parte del eje, sino del grupo de los aliados. Entonces, tomar eso en cuenta, la afirmación B tampoco es correcta, y por tanto debería ser la opción C que vamos a leer, que desencadenaron en el pueblo un enorme descontento, ¿sí? Y con el lema paz y pan, lucharon por gestar un cambio radical. Sí, la revolución rusa fue eso, precisamente un cambio radical en las condiciones de vida del pueblo, en las condiciones políticas que tenía el pueblo, y fue un cambio radical en varios aspectos económicos, políticos, culturales, sociales, entre otros. Y el lema de la revolución fue paz y pan. Por tanto, sí, es lo que se habla en la información anterior y eso además se reconoce como condiciones previas que existían en Rusia y que facilitaron el triunfo, bueno, el primero el desarrollo y posteriormente el triunfo de la revolución. Vamos a seleccionar, vamos a enviar y vamos a ir a la pregunta número 8 y última de esta primera práctica para la prueba nacional, estandarizada en el componente estudios sociales o asignatura de estudios sociales. Vamos a la pregunta número 8, vamos a leerla. Y se lea la siguiente información. Después de la Revolución de Octubre, en la que los campesinos, actuando como un todo, ocuparon las tierras de la nobleza, la corona y la iglesia, y en los hechos decidieron, organizaron y llevaron a cabo el reparto agrario, los bolcheviques esperaban y promovían una segunda revolución agraria, esta vez encabezada por los campesinos pobres y el proletariado agrícola, y dirigida contra la burguesía que encarnaba en el sector de los kulaks una nueva revolución que conduciría finalmente al socialismo rural. A partir de la información anterior se distinguen cambios estructurales a lo interno de Rusia, que entonces vean que se distinguen cambios estructurales al interno de Rusia. Se habla entonces de quitarle las tierras a la nobleza, a los grupos privilegiados como la monarquía y la iglesia, a los terratenientes y entregárselas a los campesinos, a los grupos menos favorecidos de la sociedad. Entonces vamos a ver qué podemos obtener de respuesta correcta a partir de la información anterior. La opción A permite el decomiso de las tierras de las autoridades y los grupos privilegiados de la sociedad y se otorgan a los campesinos. Sí, podría ser eventualmente la respuesta, pero recordar que aunque estemos algo o bastante seguros de que sea la respuesta correcta, no debemos seleccionarla hasta antes de no haber leído todas las respuestas. La opción B, consolidan la construcción del Estado más grande del planeta denominado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, recordar que sí sucede eventualmente que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se consolida, cuando se crea después de 1920 como nación, como Estado,
sí es el estado más grande, el territorio más grande del planeta, pero no tiene nada que ver con la información anterior porque se habla de la lucha por las tierras, por quitárselas a los grupos privilegiados y entregárselas a los campesinos. Por tanto, no tiene nada que ver con el texto y no se habla de un cambio estructural en el interno de Rusia. Este no tiene que ver, aunque sí es correcta la afirmación. Y la opción C, tienen que ver con la firma del Tratado de Paz con los alemanes para el final de la guerra, denominado Brest-Litovsk. En este caso, también la opción C es una afirmación correcta. Entre las causas de la Revolución Rusa están la guerra, el pueblo estaba cansado, recordemos el lema, paz y pan. Estaban cansados del hambre, estaban cansados de la guerra y entre las causas, así, la salida de la guerra, la firma del Tratado de Paz con los alemanes, denominado Brest-Litovsk, pero tampoco es lo que se habla en el texto. Por tanto, como en el texto lo que se habla es del decomiso de las tierras a las autoridades, a los grupos privilegiados, y se otorga a los campesinos de es la opción a la respuesta correcta. Seleccionamos, enviamos, recordarles, pueden suscribirse al canal, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal. Vamos a tener más prácticas disponibles en ambas asignaturas, en ambos componentes, estudios sociales, educación cívica. Recordarles también, hay disponible un curso, prácticas con alrededor de 70 ejercicios, donde pueden practicar en cada una de las asignaturas ejercicios muy útiles, recibir la explicación de cada uno de los temas. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono a que sus encargados legales, padres, madres de familia me pueden escribir. Agradecerles por acompañarnos, invitarlas a seguirnos en redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Saludos.